Tu vida, tu propósito es el espacio para dar voz a historias latinas de transformación. Es una plataforma para que conozcas personas maravillosas que han atravesado su oscuridad para revelar su luz y hoy viven en propósito sirviendo a otros desde el amor. Soy Karen Charry y mi misión es impulsarte a transformar tu vida. Te compartiré herramientas para revelar tu luz, manifestarte en tu versión de grandeza y descubrir tu propósito. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Tu Vida, Tu Propósito. Hoy nos acompaña Natalie Rodríguez, quien es maestra y practicante de yoga Kundalini y yoga Hatha Raya. Es una mujer con ya más de 20 años de experiencia practicando esta disciplina tan poderosa y bueno, hoy tengo la fortuna de entrevistarla, de conocer su historia, su legado y cómo su vida la llevó a cumplir y a vivir este gran propósito. Gracias, Nata, por compartir, Gracias. por aceptar esta invitación. Divina, gracias. Es una invitación muy especial porque hablar del propio camino, de la historia, pues definitivamente es algo que nace, que fluye y que puede inspirarnos a todos los seres humanos en todas nuestras relaciones. Entonces, muchas gracias por esta invitación tan linda. Muchísimas gracias por abrir tu corazón, porque muchas veces hablar de uno mismo no es fácil y no siempre hay esos espacios, y precisamente es reconocer que el camino que cada uno vivimos, que la vida nos va llevando, va conectando en esos momentos difíciles, retadores, pero a la vez maravillosos de sacar todo esa luz y ese potencial que tenemos. Y quiero que entonces nos cuentes de ti, de esa mujer que hace 20 años antes de empezar esta disciplina, ¿quién era Natalie? ¿Qué la llevó a tener esa curiosidad y a tomar acción por la disciplina del yoga? Bien, bueno, eso fue en el año 2001, cuando decidí independizarme de la familia. Ajá. Vivía con mis padres, con mis hermanos, y tuve el deseo de volver a Cali porque estaba viviendo en Bogotá. Entonces conté con el apoyo de una amiga, Andrea Escudero, mi amiga del alma, que también es practicante y maestra de yoga. Y ella me recibió y entre las dos pues andábamos mucho para arriba y para abajo, vivíamos juntas y así conocimos a un tutor de yoga, al maestro Mauricio Castellanos de aquí de Cali, y él nos transmitió estas prácticas. Y al salir como de mi casa, como empezar ese nuevo camino ya yo sola, asumiendo mi propia vida, mi tiempo, como la experiencia de la libertad, de esa libertad que se siente, porque de verdad es una libertad que estimula, es como un motor. Recuerdo sus palabras sabias que me dijo: si usted quiere que la ayude, usted necesita ayudarse a sí misma. Empiece con autopráctica. Entonces yo iba a sus clases, a sus prácticas, me metía a 3 clases diarias, él daba 3 clases diarias, y así fue durante los 3 primeros años con él. Y él me enseñó 10 posturas. Entonces me dijo: haga estas 10 posturas, saque un ratico todos los días y haga su práctica. Es muy importante que se conozca a sí misma. Solo así la puedo ayudar, porque también esto me acercó al yoga. Lo que más me acercó al yoga fue mi salud. Yo tenía, pues no gozaba de una buena salud, tenía todo el tiempo el sistema inmune muy bajito, era tendencia a gripas, a debilidad muscular, la mente dispersa totalmente. Entonces él me recomienda como que me encuentre conmigo misma en un espacio personal, además de las prácticas. Y esto me llevó a conocerme en muchas facetas, incluso en la alimentación, sin que él me dijera, tiene que comer diferente, deje estos alimentos, que la carne, que el lácteo. No me dijo nada. Solita en la práctica se fue sensibilizando mi cuerpo y eso me llevó a decir: mejor como esto no, y empezaron a cambiar mis ritmos y empezó mi metabolismo a responderme distinto. Y esto acompañado también pues de todo un tratamiento, porque él es médico. Entonces recibí homeopatía, recibí terapia neural, recibí medicinas naturales, tinturas madre, y todo esto hizo que mi cuerpo respondiera distinto y asimismo
la conciencia, se abrió la conciencia a un universo nuevo en esencia original de mi propio interior, y afuera ya como las relaciones, los amigos y todo, siempre tuve amigos, siempre he tenido amigos, a pesar de que pues todo este proceso hizo que me recogiera mucho. Recuperé fuerzas y después salí como ya como a compartir más, a fluir más, y eso fue lo que me hizo también a animarme a enseñar yoga. Qué bonito que ese camino primero va hacia adentro, ese autoconocimiento. Hay tantas herramientas para transitar ese camino de autoconocimiento que el yoga, uno diría, no, pues es de pronto el silencio, la meditación. ¿Cómo así que eso te llevó a la alimentación? ¿Cómo así que él te decía, conócete y ayúdate a ti misma? Como ese primer requisito para realmente poder ayudar, y qué sabiduría, ¿no? Porque es que nadie puede recorrer el camino por nadie, ni nadie puede hacer el trabajo por nadie. Entonces, yo quiero que nos cuentes un poquito qué sentía, vivía, o cuáles eran esos caos o esos miedos que estaba atravesando Nata antes de empezar a practicar el yoga, y cómo eso se fue ordenando y cómo fue, digamos que transformando todas esas áreas, llevar esa disciplina que la has sostenido por 20 años. O sea, yo digo, tuviste que encontrar algo tan poderoso ahí en esa disciplina y en esa práctica para uno sostener por tanto tiempo una disciplina. Es porque hubo algo muy poderoso que encontraste en sostenerla. Sí, definitivamente fue la parte emocional, porque siempre he tenido una naturaleza emocional, como que esa ha sido mi parte para autoinvestigarme y también para conocer las herramientas del yoga de una manera práctica. Cómo hacer que esta gestión de emociones se vuelva práctica para la vida, y además de ser práctica para la vida, que sea un servicio a los demás, porque eso se dio al unísono, como que todo eso se fue engranando en la experiencia de conocer mis emociones, abordarlas, transitarlas y volverlas como un terreno o un territorio, de que además que es un autoconocimiento que me va a ayudar a crecer y a superar cosas de mi salud, miedos, estos miedos que paralizan. Se me volvió también una inspiración de servicio a la vida, a la humanidad, porque como que eso se vuelve tan grande adentro que tú tienes que salir a compartirlo, o sea, no te puedes quedar con eso, porque sientes el alivio, sientes el cambio, la transformación en tu medio ambiente, pues el medio ambiente me refiero como en el ambiente entorno de las relaciones, sí, el entorno, la familia, los amigos, todo se vuelve, empiezas como a escuchar y a sentir las personas con tanta sensibilidad que te queda muy fácil decir, mira, esto te podría servir. Incluso si las personas no te lo han preguntado, que eso es también como muy importante, no todos están en la búsqueda, no todos están en la necesidad, ¿sí? Pero si llega alguien y te pregunta, que tú puedas como compartirle algo que le funcione, maravilloso. Entonces, lo que más ha hecho que profundice, que me inspire y que me mantenga es cuidar esa paz interna, cuidar la paz interna que me genera conocerme a mí misma, gestionar mis propias emociones y hacer que esto se me volviera un camino verdadero de psicoespiritualidad, que eso lo aprendí de mi maestra Cristina Villamil, que es mi tutora de Hatha Raya Yoga. Sí. Ella y Andrei Ram. Entonces, con lo que me identifiqué de sus enseñanzas es que todo lo que es sombra en uno mismo, que es lo que no quieres abordar, lo que prefieres como dejar atrás. Lo que rechazas, niegas. Sí, niegas y todo, le pones un montón de velos. Pero lo juzgas en los demás. Sí, y le quieres poner colores y que no, esto es natural, esto es propio, esto no sé qué. Pero pues aprender como a ver eso con una transparencia y con una humildad también, como no puedo con esto me quedó grande, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y eso me inspiró muchísimo a que la yoga como tal, esa naturaleza, esa tecnología del yoga, que es conocerte a ti mismo y además crecer y avanzar, caminar por la vida con amor y respeto,
pues se me volviera la propia inspiración, como que deseo más de esto en mi corazón porque me hace sentir paz. Y eso lo siento cuando tengo situaciones difíciles, porque definitivamente en este camino como que no vas a llegar a un momento, eso te lo decía ahorita, no llega un momento en que uno dice, ya. No existen los problemas ya, y los retos. Ya soy todo ya hecho. se acabó, ya todo está hecho, ya todo se completó los procesos. No, definitivamente es un camino de paso a paso. Y mantener la práctica me permite que la herramienta como tal, la tecnología del yoga, siga evolucionando conmigo. Entonces la Natalie que practicaba entre el 2001 y el 2003 definitivamente no tiene la tecnología que tiene ahora. Claro, la maestría. Claro, como que todo eso, wow, y eso evoluciona. Y al mismo tiempo que eso encuentre un lugar sano dentro de ti, como que no se desproporcione, que es lo que hemos visto en muchos casos de seres humanos que se desproporcionan en ese camino de búsqueda y de autoconocimiento. En algún como que momento, se vuelcan demasiado. Exacto. Y se salen de este... Claro, ya se desequilibran y terminan metidos en unos rollos que transgreden a otras personas. Entonces, a sí mismos. Primero ya se transgredieron a sí mismos. Cruzaron unos límites que no eran y terminaron transgrediendo a otros. Entonces ahí vuelvo a la enseñanza de mi padre, que también te la había compartido, de no idealizar, no fanatizarse en nada y no apoyarse demasiado en la religión. Como que la religión es una cosa que está ahí, pero no debe volverse toda tu verdad. Como y que decía una como sola que cosa, la no. religión como que te ciega o te sesga, como era un poco... Exacto, es un sesgo y es como entrar en una sola verdad, como que te metes en una caja, te metes en una caja y solo ves 4 ángulos y dices, esa es la verdad. Y está bien, por un lado, que tú hagas un camino de creencias adelante de ti, como lo decía Isa Solana, que es la directora de Happy Yoga, una mujer admirable que quiero mucho. Tú vas poniendo piedritas adelante de ti y tú te vas parando en esas piedritas. De hecho, ella trabaja Curso de Milagros también de una manera hermosa. Y ese es tu sistema de creencias y tú vas avanzando. Como que vas labrando ese camino sobre el cual vas pisando, ¿no? Así es. Yo siento que el yoga ha sido mi sistema de creencias determinante, como que a partir de ahí he sido consecuente con mis propios procesos. Y como madre mucho más, me he dado cuenta. Yo tengo una hija de 16 años. La maternidad, años. O sea, pues ya estabas haciendo yoga cuando llegó la maternidad. Total. De hecho, tenía una alimentación específica antes de que ella naciera. Y cuando ya venía, yo decidí volver a integrar muchos alimentos que no eran parte de mi dieta, pero los integré con mucho amor, con mucho cuidado. Para esa vida. Total, sí, porque una cosa que me conllevó a cambiar mi alimentación en yoga no fue tanto el concepto de la espiritualidad, sino mi salud. Que eso es algo que pues en lo posible sea natural en las personas que eligen eso. Sí. Que de verdad su cuerpo les diga, necesito esto, va a cambiar esto. Y eso es una autoescucha. Poderoso. Imagínate tú dedicar 1 horita diaria como mínimo a escucharte a ti misma, a ver qué está pasando, el tránsito mental que está sucediendo, que ahora la neurociencia le llama redes neuronales por defecto. Así se llama. Eso se lo escuché a Nazaret Castellanos, la neurocientífica. Y es como la mente, neuronalmente, pues científicamente el cerebro, cómo funciona, que empieza como a hacer ese tráfico mental, ese ruido mental, que es la actividad cerebral. Entonces tú piensas una cosa y vas en otra, y somos como monos mentalmente saltando de un pensamiento a otro. Cantidades. Todo eso bajarlo al cuerpo, entonces bajarlo a través de una asana, de hacer posturas, de hacer respiración consciente, incluso relajación. Nada más tirarse a respirar y a dejar que el cuerpo por sí solo descanse, acostarte boca arriba y entregarte, que esa es una cosa que definitivamente es medicina y es sabiduría, saber rendirse, ¿no? Rendirse, entregarse y soltarse, que de eso se trata la parte de la relajación en yoga.
Ese momento, esto que acabas de mencionar, me trae un gran momento de conciencia que marcó en mi despertar, porque yo empecé a practicar yoga en un momento de crisis en el 2019, cuando estaba empezando a rondar por mi cabeza la idea de divorciarme. Pero ¿cómo así que me voy a divorciar? Si la religión, ahí era súper religiosa y volvemos a esto del fanatismo y súper enmarcada en la religión católica. No, yo me casé para toda la vida, o sea, ni loca te vas a divorciar. O sea, ¿qué van a decir mis amistades? Claro. ¿Qué va a decir la familia? Claro. ¿Qué va a decir todo el mundo? Aparte que, ¿y qué voy a decir? ¿Que por qué me voy a separar si estoy con un hombre 10? ¿Sí? Un excelente ser humano. Entonces, yo decía, pero había ese ruido interno, había esa verdad que no sabía cómo comunicar, necesitaba ese espacio de encontrarme. Dije, no puedo ir a la religión católica porque allí voy a ser juzgada por esto que estoy sintiendo y pensando, y encontré ese espacio de autoconocimiento y de atravesar esa crisis en el yoga. Y ahí fue cuando me acerqué a través de Camila y de ti al yoga, y hubo un momento en el que, bueno, ahí me empecé a ser consciente de todo ese ruido interno, de toda esa incoherencia que había, y, y decir, ¿por qué yo no puedo expresar esto que pienso? ¿Por qué mi vida se difiere tanto a lo que hay dentro? Porque esto que hay afuera es como una actuación de lo que me han dicho en la vida, pero aquí hay otra cosa que yo quiero crear. Y era un ruido constante. Ahí tomo esa fuerza y esa valentía de decidir, listo, separarme, comunicar la decisión, que eso es otro paso súper importante. Pero yo no entendía por qué había creado esa vida. O sea, yo decía, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene que me cueste tanto expresar quién soy? ¿De dónde viene tener tanto miedo de expresar mis pensamientos reales? O sea, lo que de verdad yo creo, opino, siento en un momento dado, y no solamente con la expectativa de, lo que diga papá, y entonces yo le voy a decir lo que él quiere escuchar, o lo que diga mamá, o lo que diga mi pareja, porque así fueron muchos años de mi vida. Y yo intencionaba la práctica con esa búsqueda. Yo decía, Dios, muéstrame de dónde viene esto, por qué mi vida fue así, por qué creé esto. Ahí ya estábamos entrando en pandemia 2020, era autopráctica en la casa, dirigida online. Y en ese momento de relajación al final, ¿cómo es que se llama esa parte? La Shavasana. En la Shavasana. Ahí estaba yo cuando llegó el pensamiento en el embarazo. Fue así, como en el embarazo, y yo me paré, automáticamente salté del tapete, llamé a mi mamá y le digo, mamá, ¿qué pasó en el embarazo? ¿Cómo viviste el embarazo cuando me estabas esperando? Y me dice, eso fue horrible, yo no quería tener otra bebé. Mi hermana, nos llevamos 1 año y medio, o sea que cuando ella quedó en embarazo tenía 8 meses mi hermana. Dijo, yo no quería, tú sabes la situación que estaba viviendo con tu papá, era horrible. Yo decía, no quiero. Lloré los 6 primeros meses, me dice mi mamá, lloré los 6 primeros meses, y los últimos 3 me aferré a la ilusión de que fueras un niño. Entonces ella dijo, no, si es un niño, como que bueno, está bien, lo acepto. Me salvo, sí, no sé qué había ahí en ese anhelo de que fuera un niño. Y cuando nazco niña, pues tampoco se adaptó a eso que quería. Claro. Y ella me dice, yo le decía a las enfermeras, no quiero esta niña, no me des esta niña, yo quiero es un niño, no quiero esta niña. Ella pues estaba muy joven, tenía 21 años, y en ese caos emocional y en todo esto que ella estaba viviendo. Y fue tan liberador que ella me contara, porque yo dije, ok, o sea, esto viene de ese rechazo, y ahí me empecé a interesar, a leer y a ir a terapia sobre todo el tema de heridas de infancia, y entendí cuando empiezo a leer sobre la herida de rechazo y qué síntomas físicos trae y cómo se relaciona con el chakra raíz, y resulta que de una vez conecté con la enfermedad autoinmune que fue diagnosticada a los 14 años, que fue lupus. El lupus, y los libros de todo este tema, digamos, holístico, lo relacionaban. Yo,
wow, fue como hacer ese rompecabezas Sí. y ese momento de meditación ahí en el yoga me trajo esa memoria Qué inconsciente que estaba ahí y fue un wow poder Insight. armar ese rompecabezas. Eso fue un insight así. Wow, fue Conexión. tan liberador y eso fue determinante para hoy vivir lo que vivo. Total. Para hoy decir, ahora comprendo para qué sucedió todo esto y esa búsqueda y ese entender y ver que era tal cual mi historia, yo dije, más personas tienen que saber que esto pasa, que esto existe, que las enfermedades son un síntoma de temas inconscientes que tenemos ahí, de emociones o de heridas, de dolores, de ese dolor de una bebé que uno dice, ay, pero pues a ver, Karen, acabaste de nacer, bienvenida con herida de rechazo. Hacía parte, tal cual, tal cual. Pero hacía parte del plan de mi alma y yo creo firmemente en que sí elegimos el plan de nuestra alma y alguien en algún momento como que yo lo cuestionaba y me decía, ¿y por qué crees que eso fue un error? Si desde que naciste elegiste venir en esta familia, encarnar en esta madre y elegiste venir de esa manera, ¿por qué crees que eso fue un error? Y para mí fue, wow, no fue un error, porque gracias a eso yo me interesé por esto, gracias a esto como que la vida me fue llevando a este propósito. Total. Entonces fue tan poderoso y agradezco al yoga y de verdad que lo que hablábamos antes es, no hay un único camino, o sea, realmente los caminos que a ti te estén llevando hacia adentro, hacia ese autoconocimiento, hacia esa revisión de ti mismo, de ese caos que hay allí, esa incoherencia, ir hacia adentro, puede ser el yoga, puede ser cualquier tipo de meditación, puede ser la contemplación en la naturaleza, puede ser el curso de milagros que ahora me ha conectado muchísimo, lo que sea que a ti te esté funcionando para revisarte, para conocerte, la invitación es a sostenerlo y a siempre tener alguno, aunque lo cambies, no todas las personas tenemos esa firmeza que te la admiro, esa perseverancia de sostener una autopráctica por tantos años. Sin embargo, no importa si cambias la herramienta, no cambies ese espacio de conectar contigo mismo, ese lugar para ir hacia adentro. Totalmente de acuerdo. Y eso que lo que nos acabas de contar en yoga se le podría llamar también así, como un discernimiento súbito, que eso también se lo aprendí a un amigo, que es como la traducción del insight, como que es un momento de despertar, de iluminación. Esas son chispas de iluminación. Definitivamente encontrar esos espacios de conexión contigo, como lo acabas de decir, si necesitas cambiar en algún momento la herramienta, no pasa nada, porque es que el objetivo es, pues más que un objetivo con meta, simplemente es como mantener una dirección y que esa dirección se alinee con el deseo de tu corazón, como que esté alineadita allí. Que cuando eso no está alineado, eso habla duro adentro. Total, ese ruido no se calla. Exacto, eso está diciendo adentro, muévalo, que ahí algo está cambiando. Te vas a encontrar obstáculos adelante. Sí, no siempre el paisaje está despejado, no siempre puedes ver hacia el infinito, porque eso nos pasa a todos. Vuelvo y te digo, como que por estar en este camino, por estar en conexión y con el acceso directo a esta tecnología, no tengo asegurado que mi trascendencia sea impecable. Soy un ser humano lleno de defectos y también con dolores que el yoga me ha sabido revelar en su momento. Lo importante es que ir en el proceso con paciencia y saber que esa naturaleza de transformarse, de crecer, está en el proceso, porque a veces queremos actuar como digo yo, como el acetaminofén, como que uno quiere ya, todo ya, el cambio ya, y no, resulta que hay un proceso. Somos un camino. ¿No? Exacto, y es una espiral en la que tú vas ascendiendo, nunca te vas a devolver, nunca vas a resbalarte, a caerte hacia abajo, no. Uno se estanca,
eso es probable, que te estanques. O pasas por un punto que se parece, pero ya estás. Y ya estás ahí, y entonces, no, haz el salto cuántico, bueno, la meditación tal para el salto cuántico, dale. Lo importante es que como que lo que hagas, cada vez encuentres un poco más de sencillez, liviandad, simplicidad, porque ahora pues hay muchísima información a la mano, muchísima, y muchísimas herramientas también, métodos de meditación y caminos y todo. Entonces haz 1, 2 máximo y practícalos a ver qué pasa. Atravesar algunos momentos de parálisis, que son momentos como que uno no se estanca, como que no encuentra inspiración, no encuentra claridad, o está dando vueltas ahí, se siente dando vueltas. Entrar en el descanso, por ejemplo, irte a dormir, es muy efectivo. A mí me funciona, te lo comparto porque me funciona. Como cuando me siento así, me voy a dormir. A veces los sueños también revelan, ¿sí? Uno sueña cosas, y la práctica continua de la autoobservación en estado de contemplación, que es ese estado que no pretende, que no se juzga, que encuentras como ese silencio interno donde ya no hay tantos, ¿cómo decirlo? Como que no hay esa voz adentro diciéndote qué tienes que hacer, o que lo tienes que hacer bien y no sé qué, y te estás juzgando todo el tiempo. Esa voz se silencia. Todo eso te va a llevar a una sensibilidad que en su momento va a dar sus frutos. Solo ten paciencia. La paciencia a veces es un poco amarga, pero el fruto es dulce. El fruto de la paciencia es dulce. Entonces, te prometo que vas a encontrar unos ritmos donde tienes que ir despacio, o vas a tu propio ritmo, no tiene que ser despacio, y vas a llegar al otro lado de la orilla. Y allí es cuando uno de pronto se encuentra tomando decisiones, como que, bueno, voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro. Y todos esos cambios vienen de procesos, de logros internos, pequeños logros, o en otras palabras que también usan, las batallas ganadas y esto. Eso suena como a la guerra. Un poco dramático, ¿no? La batalla ganada. Pero más que eso es como, bueno, y caminar despacio. Yo creo que ir despacio y conectarte con la simplicidad te va a ayudar a tener una visión, como a mantener la claridad y mantener la práctica, que es como el tesoro, ¿no? Es lo que estamos hablando aquí, de atesorar la práctica. Aquello que te haga sentir bien, que te dé claridad y visión, que te dé luz, que sientas esa claridad dentro de ti. Cuida esos espacios, cuídalos, porque es muy fácil que el mundo, el ritmo del mundo te enrede, te desvíe, que te ilusiones con cosas que no son realidad, porque a todos nos pasa, a todos nos pasa, ¿no? Todos somos seres humanos. El objeto brillante, el síndrome del objeto o la brillante. persona que tiene la verdad. No, si yo me pego aquí voy a encontrar la verdad del universo. Vamos paso a paso a ver qué pasa. Esos falsos gurús que de pronto hay momentos que... Muy fuerte eso, muy fuerte. En Kundalini se vio cambiar muchas estructuras, incluso en muchos caminos de los Krishnas también han habido señalamientos de estos falsos gurús, que pues el título dice falso gurú. ¿Qué es gurú? El gurú es la luz interna, el gurú es el que disipa la tiniebla. Entonces, todos somos gurús, y todos como seres humanos tenemos un compromiso con la vida, que se trata de encontrar y despejar esa luz interna. Por ejemplo, esto de las... es que todo este tema de los falsos gurús de verdad me lleva a 20 años atrás, cuando el yoga pues no era como tan conocido y tan popular. O sea, hablar de yoga hace 20 años no era tan... No era algo común. No era tan común. Sí había mucha gente haciendo yoga, sino que pero mucha no estaba de moda. no estaba de moda. No tanta. Yo creo que si hace 20 años yo no tenía ni idea que eso existía. No era tendencia, en realidad no era tendencia. Y allí se empezaron como a comprometer muchas personas que inicialmente tenían un camino sincero, honesto, transparente. El mundo se mueve, todo se mueve, y cada ser humano trae una configuración karmática.
Yo te escuchaba ahorita lo de la revelación que tuviste, que todo eso es súper inspirador porque eso son historias reales. Entonces, entre más podamos identificarnos con eso, mejor, como con más tranquilidad para el alma. Y cada uno traemos esa configuración karmática y de acuerdo a eso vamos encontrando la escalera de ascenso o la espiral donde cada paso va a determinar qué necesitas trascender, cuál es el miedo que hay que trascender, cuáles son los esquemas que hay que romper. Yo también vengo de una familia donde nadie es yogi. Yo no tengo yogis en la familia. No, me dice que eras hija de un militar. Sí, era hija de un militar. Mi madrecita linda, que ha sido comercial todo el tiempo, es una súper vendedora. Entonces ella conoce el lenguaje de la empresa, de la comunicación y todo esto. Mis hermanos, no, pues mis hermanos son también padres de hogar, mi hermana, madre de hogar, tienen sus trabajos, sus cosas, pero ni mis tíos, ni primos. Yo no tenía un referente así. Claro. Entonces, cuando yo encuentro este camino, para mí es como súper innovador. Claro, es un nuevo mundo, sí, es como el universo que yo quería, total, porque en ese lugar, con mi familia, con el hogar, siempre hubo amor y todo. Sin embargo, pues en mi adolescencia, en esa ansiedad que atravesé, pues no pude encontrar las herramientas ni el apoyo para trascenderlo tranquila. Yo conozco el yoga a mis 18 años, cuando había probado muchas cosas. Sí, todos los estimulantes. Nunca fui tan arriesgada, no me metí con drogas pesadas ni nada porque era como miedosa en ese sentido. Pero probé sustancias que me despertaron la conciencia y empecé, y el yoga me pareció interesante porque hablaba de la conciencia, de la expansión de la mente, sin estimulantes. Poderoso. O sea, para mí eso fue revelador. Es que como así que solo la respiración y llevar esa autopráctica lleva eso, ¿no? Y eso que mi profe también, mi primer tutor, supo acercarme a eso de una manera muy orgánica, porque él no me llenó de teorías. O sea, él no me llenó de información. Te dijo, a practicar. Practique y encuentre. Excave, vaya hacia adentro a ver qué pasa. Porque, y él tenía una biblioteca llena de libros. Pero es que la espiritualidad no se puede intelectualizar, es experiencia. Y eso es lo que está pasando ahora con la gente tanta información, en el yoga, que se llenan llenan de información y llegan a un estudio y después llegan como... a la vida. Ajá. Y esto ¿cómo funciona? Esto no me funciona. ¿Pero por qué? Porque te has llenado de un montón de información y tienes un montón de expectativas. Sí. Entonces creo que el camino psicoespiritual que implica conocer tu mente, cómo funciona tu mente, qué pensamientos son los que acumulas, qué pensamientos son los que te bloquean o te limitan y qué pensamientos son los que te potencian, te suben. Poderoso. Claro, y eso, a partir de ahí ya empiezan procesos reales, esos son procesos reales. Es ese proceso de vernos a nosotros mismos, de reconocernos, de saber que esto que estoy creando en mis relaciones, en mi vida con, no sé, amigos, familia, en mi negocio, es un reflejo. Es un reflejo de lo que está ahí, de miedos, de carencias, de inseguridades, que todo eso que nos tiene ahí bloqueados nos está simplemente diciendo, hey, ve hacia adentro, hacer el trabajo interno. Pero muchas veces pasa como dos cosas, no sé, de pronto se identifican ustedes con alguna de las dos. O empiezas a hacer esa búsqueda espiritual, muy desde el intelecto, porque me pasó también, entonces ahí tuve esa práctica. También antes de conocer el yoga hacía el rosario, y el rosario también me llevaba a tener muchos momentos de autorreflexión, como que era una herramienta de meditación también, de ir a ese silencio y decir, está pasando eso. Yo no lo sabía en ese momento, pero yo practicaba en un momento el rosario, conecté con el rosario en el 2017, para un proceso de manifestación que precisamente fue lo que me trajo a Cali. Luego, cuando pasó esa crisis con la religión católica, fue el yoga, porque igual quiero sostener la práctica, pero luego hubo un momento en que quiero entenderlo todo, quiero estudiar todo esto, y quiero conocer por qué
ese rosario me funcionó para manifestar ese viaje a Cali en 54 días, que era la promesa de cuando lo conocí, decía, novena de 54 días del Santo Rosario para causas imposibles. Y yo dije, bueno, voy a hacerlo a ver qué pasa, experimentémoslo. No desde la intelectualidad de, ay, ¿será que esto sí? ¿Cómo funciona científicamente? Pero yo dije, bueno, ¿qué pierdo? Lo hice y efectivamente en el día 55 estaba viajando a Cali. Epa. Luego, cuando hago este proceso del yoga y encuentro todas esas revelaciones que me dio todo esto, yo digo, ahora quiero entender por qué eso funciona. Entonces, empecé a llenar, quiero conocer, quiero saber, y se volvió una espiritualidad muy intelectual. Ah, yo ya sé eso cómo funciona en el cerebro, en la energía, en la cuántica, la ta. O sea, pero, como la ecuación, armas ecuaciones en la mente, esto es así, esto va aquí, Sí, ya lo entendí todo. O sea que ya no me puedo equivocar, esa era mi expectativa. Exacto, esa es la expectativa. Fue una súper expectativa que me dio unos súper estrellones buenísimos y yo dije, como ya conscientemente, racionalmente, entiendo cómo funciona esto, ahora lo voy a usar a mi favor y ya no me voy a equivocar, ¿no? Ay, wow. Y luego fue como, no, eso tiene que pasar por la experiencia. Tu piloto automático, tu inconsciente, tus pensamientos repetitivos siguen operando ahí, no están siendo trabajados y eso es realmente lo que crea tu realidad. Aunque intelectualmente comprendas cómo funciona, el trabajo hay que hacerlo. O sea, tener la información no te va a evitar el trabajo. Es poderoso, Nata, porque cuando yo empecé a vivir esos procesos nuevos de crisis, dije, estoy pasando por esto. Estoy atravesando este momento de aprendizaje. Me falta revisar esto y esto, que ya lo tenía en la teoría. Entonces fue como un no sentirme perdida, o sea, no fue todo perdido el trabajo intelectual, fue como un comprender que estoy atravesando, pero igual hay que atravesarlo. Igual hay que atravesar ese miedo, ese dolor, esa crisis, esa oscuridad, esa noche difícil, esa ansiedad, todo eso hay que atravesarlo, pero saber de esto ya te va dando como esas herramientas, no te va a eximir de los aprendizajes, no te va a eximir de lo que vienes a experimentar, pero sí te da esas herramientas de donde te puedes agarrar para salir de ahí sin necesidad de ir por allá a drogas raras, ni a falsos estimulantes, ni a decir, uy, ¿qué está pasando con mi vida? Entonces me voy a la distracción, a todo esto que a veces no queremos ver y entonces me lleno desde viajes, fiestas, compras, no sé, living la vida loca. Sí, living la vida loca. Para no atender el mundo emocional, el mundo interno, los miedos y los bloqueos que hay ahí. Entonces también, si tú estás en ese momento, digamos que en esa faceta o en esa etapa o estás eligiendo experimentar eso, muchas veces, si no es que todas, cuando estamos en esos excesos de diversión, de compras, de acumulación, de exceso de trabajo, de licor, de drogas, cualquiera de estos desbalances que haya en tu vida, si no digo siempre, pero voy a decir casi siempre, es un reflejo de que no estás atendiendo tu mundo interno, tu mundo emocional y quieres evadirlo, quieres escaparlo, no quieres sentir ese dolor. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro sistema dice, voy a elegir el placer en lugar del dolor, pero muchas veces ese dolor que te hace crecer, que te hace sanar, es importante vivirlo y atravesarlo para poder luego sí conectar con esa plenitud, con esa paz, con ese centro. Pero cuando buscamos la salida de dopamina, placer, vamos aquí, sí, chévere, si estoy aquí en diversión, no pienso en eso, y luego duermo, trabajo, compro, viajo y vuelvo y en esta dinámica no me doy espacios de silencio ni de autoconocimiento para sentir eso que está ahí haciendo ruido. Sí. Entonces, si tú estás o en la intelectualidad de la espiritualidad o en la distracción de la vida para no atender esos dolores, hay algo que no sé si tú lo manejas o lo has conocido, así que le llaman la ley de la saturación, ¿no? Que es como que la vida te va a llevar a más densidad, sí, porque no nos escapamos del aprendizaje.
Pues eso es consecuencia, ¿no? Porque en yoga también, no directamente de tutores, pero sí con esa experiencia que he tenido la posibilidad de vivir. Evidentemente todo es frecuencia, todo es energía. Entonces, si tú empiezas a acumular y acumular y a irte como a esa búsqueda incesante, porque se vuelve incesante, como que tú vas y vas y vas y acumulas en muchos aspectos, en cosas materiales, en emociones. Resulta que incluso dejaste de mirar a los ojos a la persona que tienes al frente, ¿sí? La persona más directa, ¿no? Puede ser tu pareja, tu hijo, tu amiga. Dejas de mirar a los ojos a los seres que te rodean, dejas de abordar como la realidad tal cual como es, porque la realidad, presencia. Exacto, la presencia. La realidad es clara y es transparente. Lo que hay que abordar es como esa pausa, sí, necesito una pausa, y ahorita hablaste de lo de la noche, dijiste la palabra noche, y definitivamente todo despertar psicoespiritual va a atravesar una crisis. Todos vamos a atravesar una crisis y pueden ser 1, 2, 3, no sé, varias en la vida. Personalmente llevo 20, 23 años en esto y siento que he tenido 3 crisis importantes. Han sido 3 momentos importantes. Y esa le llaman la larga noche, que o pueden la noche pasar, oscura. o la noche oscura, que pasan días y a veces meses, en donde te sientes en un estado de aturdimiento, donde has perdido sabor, has perdido chispa, como una insatisfacción permanente, ¿no? Y eso te lleva también de pronto a consumir, ¿no? A acumular y a consumir, y a perder la conexión con el entorno, con la vida, con todo lo que te rodea que es vida. Y ahí vuelvo yo como a la importancia de reconocer la simplicidad. Yo tengo, a mí se me hizo una frase desde mi corazón, que es una frase que me susurro cada día, que hace parte de mi Ikigai, que es: la simplicidad protege la vida. Como que entre más liviano sea y más sencillo, puedo tener más claridad. Y esa claridad me permite tomar decisiones acertadas, empáticas, que mi ego no sea solo para mí, todo es proporcionado, sino un ego para todos. Que esto se lo aprendí a una mujer maravillosa que se nos fue en el COVID, en esa pandemia, una mujer preciosa, Margarita, que ella hizo un sitio de yoga en Bogotá, y yo trabajé con ella 5 años seguidos, dando clases en ese lugar que ella abrió. Y ella nos decía eso, como que todo proceso interno requiere una responsabilidad de afrontar todos los cambios que esto trae. Sí. Y el cambio, pues sí, empieza adentro, sino que afuera también es un escenario de todo lo que tienes adentro. Es que como es afuera, es adentro. Entonces, ley universal. Ley universal. Entonces, por eso es importante cuidar tu relación con el entorno. Ver a los ojos, escuchar, percibir, sentir a las personas que tienes alrededor. Entre más sencillo, es decir, el silencio, el acompañar. A veces una persona necesita apoyo psicoespiritual con silencio. No necesitas decirle estoy tanto. ahí. Sí, estoy aquí, cuentas conmigo. ¿Quieres llorar y quieres estar acompañada mientras lloras? Dale. O no, puede que no. Y eso a veces tú lo vas a saber y a veces no. A veces tú puedes saber cuando alguien necesita y a veces no te das cuenta que esa persona no necesita y tú estás ahí. Entonces, como que esas ecuaciones de la vida no son exactas, nunca van a ser exactas. A veces lo que necesitan es espacio, silencio, soledad. Sí, oxígeno de alguna manera. Sí. Y ahí volvemos a esto de la configuración karmática. Autoconocerte definitivamente es el poder más efectivo, por decirlo así, pues porque efectivo le llamo yo a algo que puede ser práctico, que aporta a la vida, que te permite ser también, ser, más que hacer. Por ahí vi un video que me llamó la atención de unas mujeres diciendo que era más importante ser que hacer.
¿sí? Porque a veces hacer y vivimos en una sociedad donde todo es hacer, Ajá. produzca y siga produciendo y sea hiperproductivo, que eso es lo que va a funcionar. Sí, ese es el llamado del sistema. Y descansar se vuelve banal. Oh, que vas a descansar. Estás perdiendo el tiempo. Porque estás perdiendo velocidad. Claro, estás quedándote atrás. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, todos esos ritmos tú los vas integrando a tu vida de acuerdo a cómo te sientes, ¿no? Porque es que creo que de ahí viene al principio te aseguro que es importante que encuentres los espacios de soledad. O sea, definitivamente rescatar la soledad interna es una libertad interna y es una libertad real. Donde observa uno, perdón que te interrumpa, donde observa uno esas qué dependencias tengo también, ¿no? Exacto. Si me cuesta mucho estar solo y eso me trae a la conciencia 2 momentos de soledad que he vivido y la diferencia a lo que yo sentía. En un momento, en ese primer momento en que me divorcio, era como, quiero escapar, tengo que buscar un plan, tengo que buscar qué hacer. O sea, no. Se prenden las alarmas. Era una cosa como, porque estoy sola, ¿no? No puedo estar sola, quiero gente, ¿no? Y ahí a veces cogemos cosas inmediatas, ¿no? Sí, ¿qué es lo que está más cerca? Me agarro no importa qué hay ahí, pero yo lo único que quiero es no estar sola. Y luego, en otro momento de soledad fue, qué rico este momento de conocerme. Me siento plena y me disfruto aún estando sola. Sé qué hacer estando sola. Sé que le gusta a Karen. Me puedo poner a pintar, me puedo poner a bailar, a leer, a cocinar, a disfrutarme a mí misma o a mi niño o como esté, pero no necesito eso, sino que si quiero compartir con alguien es desde esa libertad, desde sé estar solo y sé estar bien solo. Y eso es muy poderoso. Creo que darte ese tiempo de soledad, así sea un fin de semana, hazlo por experimento. Un fin de semana, acompáñate de tu soledad, sin nadie, sin estímulos externos, nada. Tú contigo, ¿cómo te sientes? Te empieza a visitar la ansiedad, te empieza a visitar un ruido ahí de caos, de no, ¿qué es esto? No me gusta estar solo, ¿qué? ¿Por qué? Y es muy poderoso ese ejercicio de autoobservación con la soledad. Totalmente, porque solo en la soledad puedes liberarte. Conoces lo que sería la verdadera libertad, que pues en yoga, digamos la sugerencia directa que hace el yoga, que yoga es unión, es como la liberación de todo, es liberarte incluso de este mundo, saber morir, que ese es un tema precioso que ojalá tengamos la oportunidad de compartirlo con alguien más, si tienes un invitado o algo, porque la muerte es algo, es un tabú todavía. Desafortunadamente hablamos de muerte y preferimos no tocar el tema porque la tenemos muy ligada al dolor emocional, a lo que no se puede gestionar, lo que no se puede sanar o lo que no se puede suavizar inmediatamente, que ahí otra vez está esta muletilla de que todo lo queremos ya. Entonces, transitar las cosas reconociendo y haciendo conciencia de pequeñas muertes internas. ¿Cuáles son esas muertes internas? Los cambios que hago, las cosas que definitivamente saco de mi vida, incluso mentalmente ser selectivo. Estos son los recuerdos que yo quiero conservar y estos son los recuerdos que no. ¿Para qué le doy atención a ahí? No voy a botar corriente a eso ya no va a cambiar porque eso está en el pasado. O incluso pueden haber pensamientos que están proyectados a un futuro y eso es lo que te da ansiedad, porque definitivamente la ansiedad es el futuro. Total. Como que quieres tener control de lo que va a pasar. Y eso es un poco loco porque además es muy limitante y es muy frustrante. Entonces, en pocos momentos de la vida definitivamente nos sentamos en el presente y eso es lo que invita el yoga, que te conectes al presente, al estado presente y sin juicio, porque resulta que somos seres de una naturaleza un poco mutable también. Podemos estar vibrando y fluctuando en diferentes estados o emociones. Entonces, ¿cómo es tu estado presente? Ahí cuando tú decías, ¿cómo te sientes solo un fin de semana? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? No, resulta que yo había dejado el cigarrillo y me fui el fin de semana solo y me dieron ganas de fumar. Eso es muy interesante. Bueno, ¿y eso de dónde viene? Porque empezó ese deseo otra vez a algo oral, ¿no? Algo con la boca, el sabor, el amargo, el cigarrillo es amargo.
Y es como tener la conciencia de todo lo que implica cada experiencia a la que me expongo, todo lo que implica. Entonces, ¿cómo están mis sentidos receptivos al espacio donde me puse ese fin de semana? ¿Dónde voy a pasar el fin de semana yo sola? Si tengo tendencia a vicios que me hacen daño, ¿dónde podría yo estar tranquila para no detonar necesidades o ansiedades que me lleven a consumir cosas fuertes? Entonces, no sé, darte un fin de semana en una finca tranquila, con la naturaleza definitivamente es la mejor medicina que hay. Sí, o sea, tú estás en la naturaleza y escuchas los pájaros, ves los paisajes, el atardecer o el amanecer, los cielos, los árboles, pones los pies en la tierra, que eso es una medicina preciosa. Te quitas los zapatos abrazas y el árbol también. Abrazas el árbol, te sientas ahí a escribir o a pintar, qué sé yo, o simplemente a estar. Y entonces de pronto, no, pues es que yo necesito hablar y necesito estar con alguien. Bueno, ve a caminar al pueblo y te encuentras con gente allá a ver qué pasa. Es decir, es como permitirte experimentar lo que los sentidos empiezan a pedir de primerazo, porque es que entrar en un estado contemplativo de mente neutra, uno para llegar ahí, para que llegues ahí, es un proceso. No es algo que te lo va a dar así un chispazo o un milagro. En un solo fin de semana. Exacto, eso no es de un fin de semana. El fin de semana empieza el proceso. Porque es como bienvenido. Como una evaluación, como un autorreconocimiento de cómo me siento. Y está muy poderoso ese ejercicio de regalarte ese espacio en la naturaleza, porque la vibración, la energía que nos trae la naturaleza, el aire. Pero también hacerlo en tu cotidiano. Porque muchas veces vas a decir, si me quiero sentir así, entonces tengo que irme otra vez a la naturaleza. Sí. También puedes hacer este ejercicio en tu cotidiano. Claro. O sea, cómo yo me encuentro bien, presente, disfrutándome del aquí y el ahora, de mí mismo, de mi soledad. O qué pasa, qué surge en mi casa, sin pantallas, sin esos tragos que me tomo siempre, sin ese cigarrillo o diferentes sustancias que tal vez consuma. ¿Qué pasa si estoy solo conmigo en esa neutralidad? ¿Cuántos pensamientos te puedes hacer conscientes y de cuántas emociones en esa soledad? El contenido interno, ¿no? Impresionante. O sea, a mí me tocó el año pasado en el momento de crisis, un momento de crisis muy fuerte que tuve hace un poquito más de un año, y yo había armado planes todo el fin de semana, era un puente largo, y yo dije, no, esta situación así, yo no me la atravieso sola, viernes con una amiga, sábado con otro amigo, todo, había armado planes, agenda full. Ese fin de semana mi niña estaba con el papá, y yo dije, listo, no voy a pensar en eso. Mentiras, todos los planes se cayeron, todo fue como no, vas a estar sola dentro de tu casa, no vas a hacer nada que te saque del momento de aprendizaje que estás transitando. Y fue muy poderoso, o sea, fueron 3 días de retiro en mi propia casa. Claro. Pero es eso, es regalarnos esos espacios de vernos, de conocernos, de atender lo que estamos viviendo. Sí. Entonces, de verdad que el silencio y la soledad no es volvernos ermitaños, es un ejercicio de autoobservación y autoconocimiento, pero es muy poderoso porque ahí te evalúas. Ahí gracias evalúas por compartirlo. Todo. Gracias, sí. Definitivamente somos seres que necesitamos ir hacia afuera, naturalmente, y en la ruta hacia adentro nos cuesta. Eso es natural. Al principio es retador. Sin embargo, es muy importante que no sientas que tienes como, que se te vaya a volver como un reto más en la vida o, ¿cómo decirlo? Como un trabajo más. Definitivamente conectar con esa conciencia interna debe volverse cada vez más orgánico. Entonces ahí cuando hablaste de la cotidianidad, eso sí que es poderoso porque, mira, mientras cocinas, por ejemplo, que le cocinas a tu familia o te cocinas a ti o cocinas normal,
mientras tú estás ahí en esa alquimia y en esa mezcla de ingredientes, es un buen momento para hacer conciencia de la respiración, conciencia del contacto con los objetos, con las verduras, la comida está viva. Y con la comida está con viva, la que cocinas. claro. Y observas entonces, porque a veces el automático nos gana, estamos haciendo esto, tal, no, es que vine, estoy en mi fin de semana de soledad y tranquilidad, y resulta que estoy cocinando, pero no paro de cavilar con la mente. No estoy ahí con la fruta y con la verdura. Exacto. Entonces, ¿cuál sería la herramienta para poder conectar con el presente? La respiración. Eso es lo más efectivo y lo más sencillo. Como que tú te regalas una inhalación y dejas que la exhalación salga tranquila y continúas en esa observación, que respirar por nariz, te lo recuerdo, es lo más importante. Usa la nariz. Habitualmente se nos escapa mucho tiempo la respiración por la boca. Entonces, en la cotidianidad, vigila tu nariz permanentemente y eso te va a aportar muchos beneficios a la mente, a la atención, incluso oler. Entonces, jugar con los olores. Si estás con la comida, pues a veces es una experiencia maravillosa con los olores. También podrías experimentarlo con las esencias, ponerte esencias. Ahí empieza como esa investigación también, bueno, ¿para qué sirve la menta? ¿Para qué es la lavanda? ¿Para qué es el romero? ¿Para qué es el geranio? Y todo eso te va a ir aportando herramientas y maneras de conectarte al presente sin tanta expectativa y sin tanta producción, le digo yo, ¿no? Como que no, y ahora entonces necesito estar en el lugar y en la hora y ojalá la luna llena y alineada con no sé qué. Para que suceda ese momento. Exacto, para que suceda ese momento, no. Entonces, vuelvo a lo mismo, simplicidad y definitivamente todo el despertar psicoespiritual está en la cotidianidad, está en la vida. Está en mirar a las personas a los ojos, en escuchar, en sentir. El escenario de la vida y la cotidianidad es el escenario para despertar la conciencia, para amplificar tu potencia de conciencia plena y tu presencia pura. Me encanta eso que dicen donde has llegado a esta conversación, porque hay 3 ejercicios que a mí me sirvieron mucho para ese autoconocimiento, ese autorreconocimiento de mi conversación interna. Y yo es lo primero que les recomiendo a mis alumnas de Yo Soy Grandeza cuando están ahí empezando a hacerse conscientes. Yo les digo, hay 3 momentos poderosos para tú en tu cotidiano, hacerte consciente de tu conversación interna. 1, cuando estás manejando. Cuando tú estás manejando, como estás haciendo una actividad de piloto automático, no pongas música, no pongas el podcast en ese momento, lo ves después. Sí lo ves, pero lo ves después. No lo pongas en ese momento, vete en silencio mientras estás manejando. Y ahí, ¡pum!, empiezas, ¡pum!, pensamientos que vienen, va. Era impresionante cuando yo me empecé a dar cuenta de esto, yo manejaba en silencio y yo decía, ay, si yo no estuviera casada, haría tal y tal cosa. Si yo no estuviera trabajando en X y Y cosa, estuviera haciendo, ay, si yo no tuviera, y yo decía, ¿por qué a toda hora estoy imaginando una vida diferente a la que tengo? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Empecé yo a decir, porque todo el tiempo estoy deseando algo diferente a mi realidad. Y ahí vino un gran momento de conciencia. Entonces, cuando estén manejando, un ejercicio súper poderoso, empiecen a darse cuenta de qué están pensando. Cuando te estás duchando o cuando estás lavando los platos. Lavando yo odiaba lavar los platos, Nata. Yo odiaba lavar los platos porque a mí se me sembró como castigo. Es como, la que se porte mal, lava la loza. Entonces, ya grande, yo era como, estoy lavando la loza, me estoy autocastigando. Entonces era una relación horrible con la lava de la loza. Ahora ya la resignifiqué a orden, amor. Claro. Pero empecé a cogerle amor a esto porque me daba cuenta que siempre que estaba lavando los platos venía una idea reveladora, me podía dar cuenta de algún error, de algo que estaba haciendo no de la mejor forma o de una idea repetitiva, y me di cuenta que lavar los platos
es un momento meditativo muy importante. Total, de autoconciencia. profundo. Yo no sé si tiene algo que ver con el agua que está ahí, no sé, o la presencia que te trae el elemento, el estar haciendo algo La acción físico. de limpiar, es la acción de limpiar. Muy poderoso. Entonces, si no te gusta lavar los platos, diga, ay, no tengo tiempo para meditar, voy a meditar mientras lavo los platos. Total. O cuando te estás duchando. Entonces son 3 momentos cotidianos que a todos o tenemos que manejar, o tenemos que lavar los platos, o nos tenemos que duchar todos los días. Regálate esos momentos cotidianos de autoobservación. Total. A mí el lavar los platos se me reconfiguró también, se me reacomodó porque en mi casa era lo mismo, era como el oficio obligado. Entonces hay un camino del yoga que se llama Karma Yoga y es el camino del servicio. Es el yoga de servir, es el que aplican los Hare Krishna, que son como el referente más claro de ellos, es servir. Entonces uno va a sus templos y te ponen a limpiar los platos, a lavar los pisos, a barrer, y tú haces eso como una acción desinteresada. Tú no haces eso buscando ni reconocimiento, ni ser mejor, ni ganarte un pedazo de cielo, ni caerle bien al gurú, no. Tú simplemente vas a servir. Entonces, en ese aprendizaje con mi primer tutor, él me decía, bueno, usted me va a ayudar en esta casa, tenga en cuenta que todo lo que usted haga aquí es para su camino kármico. Y eso que en la casa de él había una señora que hacía el oficio y todo, sino que él me decía, cuando quiera, yo no le voy a dar horarios ni nada, eso cuando usted quiera, cuando lo sienta, póngase a lavar los platos, ayúdeme con la arcilla, no sé qué, en esa casa siempre había algo que hacer. Entonces, cada oficio, cada actividad yo la hacía como con esa disposición de encontrar armonía y encontrarle amor al oficio de limpiar. A lo cotidiano. Y de limpiar. Para mí era muy simbólico el limpiar. Sí. Porque, bueno, mi mamá sí me enseñó a limpiar el cuarto, pero yo era necia. Yo no limpiaba, yo era totalmente desordenada. Y era como esa connotación de obligación. Exacto. De castigo, entonces de rebeldía, no limpiaba para no hacerle caso, tal cual, para ir en contra. Y en todo este camino del yoga, que ir conociendo de qué se trata el karma, que el karma también ha sido una palabra que hemos utilizado un poco mal, sí. Porque decimos karma y de una la relación es algo malo. ¿Qué karma? ¿Qué dolor? ¿O qué peso? Uy, qué peso, qué conflicto. Y karma simplemente es acción. Entonces, el camino de la acción en yoga está conectado a servir. Toda acción que tú puedas hacer en tu vida, si tiene un sentido desinteresado, te puede aliviar y te puede soltar de expectativas, de búsquedas incansables, incluso de autojuicios, el prejuicio, el autosaboteo, que eso es tan fuerte. Entonces, lavar los platos a mí se me volvió un oficio de verdad como un momento conmigo. Y de verdad me gusta limpiar el plato por encima y por debajo. O sea, por debajo que quede bien, que no quede grasoso, los cubiertos, todo. Y eso se vuelve un acto totalmente de purificación. Me agrada sentir mi casa limpia, me agrada ver que yo misma hice ese ambiente, que yo misma lo he creado, sí. Y eso se te va a volver como, eso es lo que empieza a volver el proceso psicoespiritual orgánico, porque estás ocupándote de tu propio entorno y tus propias cosas. Entonces, cuando tú le pones ese sentido amoroso, espiritual, se te empieza a volver más real la experiencia que estás viviendo y empieza a engranarse y se empieza a definir un espacio interno real, donde tú quieres volver ahí. Tú haces todo y todo en tu espacio tiene que ver para hacerte volver a ese lugar dentro de ti para estar en paz. Entonces se te vuelve la paz que está dentro, también está afuera. Y empiezas a sentir que todo eso es real, que es verdadero y que es auténtico, que viene de ti, que viene de una verdad esencial tuya. Que tú lo has creado, que lo has creado. Muy poderoso. Exacto, muy poderoso. Bueno, ahí les dejamos, no hay que irse al Himalaya para empezar a vivir ese despertar espiritual, esa presencia, es volver a eso, la espiritualidad como
hacernos responsables, estar en presencia y poner amor donde antes había miedo, poner amor donde antes o costumbre. Había evasión, evasión. Donde antes había ¿cómo se llama eso? Resignación, como, bueno, eso ya es ¿no? el sacrificio. ¿Qué tengo yo para dar desde el amor? Y desde ese amor que es la libertad y que es incondicional, y no ese amor de que te doy pero tú me das y te amo pero siempre y cuando te comportes así, ya sabes, y todo este amor del ego sí. que muchas veces es el que más se alimenta en el mundo y en las redes sociales, ¿no? El amor del, ay, sí, pero que sea igual, que sea a la par, que sea, no el amor real, que es el incondicional. Tremendo, sí. Entonces, ojo ahí, a hacernos responsables allá adentro, a conocernos, dejar de evadir, revisa qué estás evadiendo en tu vida con las compras, con el exceso de consumo, con el exceso de licor, de fiestas, de viajes, cualquier cosa que tú sientas que dependo de eso para sentirme bien, allí hay algo que atender. Si tú dices, necesito viajar para poder estar bien, o necesito salir de fiesta para estar bien, o necesito, hay algo ahí que eso te está, digamos que, condicionando, como tapando algo que hay que atender. Entonces, es hacernos responsables, mucha autoobservación, nadie puede hacer el trabajo por ti, solamente es uno en esa conciencia, en esa disciplina del día a día. Sí. Bueno. Sonreír. Eso. Sonreír, porque es que sonreír incluso activa una parte del cerebro del yo soy. O sea, la parte del cerebro que reconoce el yo soy, donde se almacena esa información, es la misma que reconoce la sonrisa. Wow. Están conectados, es la misma. Se alumbra la misma parte del cerebro. Eso se lo aprendí a Nazaret Castellanos. Y a sonreír más. A sonreír porque cuando te sientas incluso así impotente o enredado con estos procesos, sonríe y sigue. Y evita los juicios tan fuertes, porque a veces somos muy fuertes con nosotros mismos. Sonríe y respira. Sí, eso, sonreír y respirar, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Nata, por compartirnos toda tu sabiduría, tu experiencia, ese legado que estás sembrando desde el ejemplo. Gracias por inspirarnos tanto, me llevo muchísimas cosas para mí, así que cuéntales a todos dónde pueden conocer más de ti, dónde te pueden seguir. Bueno, tengo un estudio de yoga en el barrio San Fernando, aquí en Cali. Se llama Ahani Yoga, Ahani es camino. Y mis redes sociales son natalie.yogini en Instagram, y en Facebook puedes encontrarme como Ahani Yoga y como natalie.yogini también. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que a mí me pueden seguir en manifestarte.online. Allí van a encontrar siempre contenido que les ayude a conectar con su versión de grandeza, con su propósito, avanzar en estos procesos. Y también en karencharry.mentora. Muchísimas gracias. Gracias. A ti por este tiempo, a ustedes por estar aquí conectados. Compartan si te sirvió esto de inspiración, te invito a seguirnos, a compartir este mensaje y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao.